Solo hay algunos comentarios de reforzamiento. Bueno, muy bien, buenos días. Empezamos el primer video de la sesión, de la tercera sesión, en la cual vamos a hacer de una manera muy rápida. Bueno, algunos no lo vieron más o menos, pero por aquí vamos a reforzar un poquito algunos conceptos de este tema que iniciamos la vez anterior, pero que siempre es prudente reforzar detalles o, digámoslo, uniformar, también estandarizar el lenguaje y otros detalles. Eso sí, pasaré la mayoría más o menos rápido, a no ser de que ustedes me digan lo contrario. El objetivo de la regresión es predecir una variable respuesta, teniendo en cuenta un conjunto de variables independientes. En este esquema, recuerden que la variable a predecir es una variable cuantitativa, y las otras pueden ser quantis o no quantis. Si son qualis, es donde entra el concepto de variables dummy, que abordaremos también. Otro objetivo es predecir, demostrar la significación práctica, tanto práctica como estadística. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el modelo de regresión realmente mira la significación estadística, que se mide con el SIC. Por eso los coeficientes, si son menores de 0.05, entonces hay una significación estadística. Si hay alguno que es mayor de ese valor crítico, esa variable no tendría significación estadística. Sin embargo, la significación práctica la da el investigador o la da el experto en el área específica, en este caso los economistas. Puede ser que estadísticamente no me dé significativa, entonces diríamos la saco del modelo, pero en las discusiones del equipo investigador, del equipo analítico, dicen sí, esa variable de todas maneras es relevante, debemos mantenerla, pues prima esa situación. Entonces, a mi modo de ver, se mantendría en el modelo, aunque estadísticamente no me dé. Ahora, el problema de la significación estadística también está influenciado por el tamaño de muestra. Si yo tengo muestras demasiado grandes, probablemente tiendo a que los coeficientes sean significativos porque hay demasiados datos. Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio. Hay que determinar la importancia relativa de cada variable. Esa importancia relativa es la que estamos midiendo con el beta, coeficiente beta. Evaluación de la naturaleza de las relaciones, o sea, hay que mirar si es relación lineal o no lineal. En las quantis pueden haber pues, otro tipo de relaciones, exponencial, en fin, lo que sea. Y cuando hablamos de qualis, pues ahí es donde entramos a trabajar los modelos logísticos. Y evaluación de las interrelaciones entre las variables independientes, es decir, puede existir, sobre todo en la regresión logística, veremos más en detalle eso, que dos variables independientes, el producto de ellas pueden estar aportando a la variable dependiente cualitativa. Bien, de esta diapositiva ya eso es completamente claro para todos. El modelo que se pretende está explicitado acá. Y igual a un beta 0, estos betas son los que se estiman, son los coeficientes, y son los que vamos a mirar si son significativos o no. Si son significativos o en caso contrario, significativos estadísticos. Pero yo quería de todas maneras mostrar esta presentación para hacerme entender más cómo explicitamos el modelo de lo que nos da la máquina o el software. Esta es la manera de expresarlo. ¿Qué nos da el computador? ¿O qué nos da mejor los programas, los diversos? Nos dice la constante sería 325. Este sería el coeficiente de la primera variable, salario básico en este ejemplo. Para el que vamos a hacer podría ser salario inicial. Este es el otro coeficiente y obviamente un tercero. Número de tarjetas de crédito. Estos son los coeficientes que los va a mostrar el software en una tabla, pero nosotros lo explicitaríamos de esta manera. Ahora, si en lugar de número de tarjetas de crédito yo digo ¿tiene tarjeta de crédito sí o no? Entonces esto sería una dummy, sería una variable dummy. Aquí está porque es quanti.
Pero entonces lo relevante de lo que estoy conversando es tener en la mente cómo lo vamos a expresar ya en un informe. Se coloca de esta manera, tal cual. El grado de asociación, de correlación, mide la asociación entre variables. ¿Y en qué sentido? El sentido es obviamente el signo. Bien, estos son unos pasos generales, pero estos son pasos más académicos. Ya ahora con los software nos lo sintetiza, nos saca varios de tacada. Pero sí es relevantísimo, obviamente, definir la variable independiente y la variable dependiente. Para cada uno de las, cuando tenga varias, o sea, las múltiples, es útil mirar los gráficos de dispersión. Esta es la manera de validar el supuesto de linealidad. El supuesto de linealidad se valida con los gráficos de dispersión, X y Y. Aquí se observa que hay una tendencia ascendente, entonces ese es un indicativo. Las formulitas son cultura general. En la regresión múltiple es igual, únicamente que tengo que definir cuáles son las independientes y cuál la dependiente. Este es el trabajito que vamos a hacer para construir la base de datos. Tener una variable dependiente bien definida. Otro ejercicio es, pongámoslas así, y nosotros en la reflexión decimos esta es la dependiente. En mis evaluaciones académicas yo usualmente no digo cuál es la dependiente, porque entre el ejercicio de la vida real es identificar precisamente cuál es la que quiero predecir. Entonces otra posibilidad es, nos mandan la base de datos y nosotros definir también la dependiente y la discutimos en algún otro momento. Haríamos en los gráficos de dispersión de cada variable dependiente con cada una de las independientes, y ahí miramos el supuesto de linealidad. Luego se corre el modelo y ya sabemos que nos dan las tablas para probar la significación del modelo, las pruebas T, que son las que me miden si cada estimador es significativo o no, y luego el análisis de residuales, donde el análisis de residuales vuelve a surgir el tema siempre de validar independencia, homocedasticidad, que es digamos lo contrario a la heterocedasticidad. Cualquiera de los dos nombres nos casa. Y normalidad en los residuales. Entonces se validan todos los supuestos. Aquí en la otra diapositiva observan pues los supuestos que hay que mencionar, las pruebas que hay que hacer, ya las vimos, Kolmogorov, así se evalúa los residuos. Homocedasticidad es un examen visual de los residuos, pero ya lo mencioné en su momento, o mejor, hace un instante. Hay unos gráficos de dispersión con los cuales podemos mirar si los datos son homocedásticos, pero no el gráfico de probabilidad normal, ese mide otra cosa. Y la independencia de los residuales se mira con el Durbin-Watson, donde pregunto si ya sabemos en qué rango debe estar para ver si cumple el supuesto, unos sí, dos no. ¿Entre qué valores debe estar Durbin-Watson? No me digan los valores, sino sí sabemos entre qué rango está, unos sí, dos no. Muy bien, perfecto. Entonces ya no hay mucho más que hablar de Durbin-Watson. Esta gráfica o esta diapositiva lo que pretende aclarar es que deben de ser la teoría normal multivariante, pero es que cada valorcito de X, que es la que está aquí abajo, con la variable dependiente, debe distribuirse normal. Pero es muy complejo validarlo en la realidad, porque para un valor de X, valga decir el mismo salario de $15,000, pues pueden haber 5 o 6 personas, o 7 u 8, pero para el de 20,000 hayan 3, y para el de 25,000 hayan 10, y para otro hayan 3. Entonces es muy difícil que podamos hacer las pruebas de normalidad para todos y cada uno de los valores de la independiente, a ver si se comportan de esta forma campanadita. Por eso es que este supuesto realmente se valida es con los residuos, con los residuales. Los residuales ya sabemos todos qué es, no me voy a entretener ahí. Únicamente vemos qué es la diferencia entre lo observado y
lo que nos dio en el modelo. La vez pasada, y hoy lo volvemos a hacer, vimos que el software nos entrega los residuales. Pero estos residuales, que son los E, queda una columna, yo le puedo calcular la media de los residuos, y le puedo calcular la desviación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque es una columna normal, son un montón de números, más pequeños porque son restas, pero son numeritos, como si tuviera yo el diámetro de algo, o el valor de un producto, digamos, muy económico, que son valores más bajos. A esa columna le encuentro la media y le encuentro la desviación. Si cojo este residual que me dio EI, le resto la media y lo divido sobre la desviación, es lo que me va a originar los residuos estandarizados. Era la otra pregunta de la vez pasada. Y esos residuos estandarizados deberían estar entre menos 3 y 3. Si hay más valores más lejos de ahí, puede ser ya un valor atípico, un valor extremo, y habría que analizar si lo mantenemos o no. Ya está en pantalla lo del Durbin-Watson, la fórmula, pero eso ya lo sabemos que no lo entrega, no tengo ninguna conversación sobre el tema. Aquí viene un concepto importante de heterocedasticidad, al menos para acordarme de la pregunta inicial de hoy. Observen el gráfico parte inferior izquierda. Ahí le puse el nombre, lo encerré. Observemos por qué. Aquí es un gráfico, puede ser el gráfico de residuales. Entonces, observen, o así lo traté de pintar. Empezando los datos, hay poca variabilidad entre ellos. Hay poca variabilidad y al final también. Sin embargo, en la mitad o parte del centro, los datos, los puntos son más amplios, son más anchos, ¿sí? o están más dispersos. Es una manera visual de determinar que ahí existe el problema de heterocedasticidad. O sea, en algún momento de mis datos, los residuales se concentran, están muy pegaditos unos de otros. Y en otro momento también, porque puede ser que sean al principio todos chiquitos, pero se van. La que quiero mostrar es que uno lo identifica de manera visual cuando los puntos no se van en un mismo horizonte a través de todos los valores, sino que van fluctuando, y en uno es más estrechito y uno más ancho. ¿Me hice entender ahí? Por favor, me lo comentan con 1, 2, 3. Ahora, hay que diferenciar el gráfico de dispersión entre los datos originales y otra cosa es de los residuos. Bien, voy a volver a repetir el concepto. Vamos a suponer el primero, el que tengo acá. Yo observo que están más o menos moviéndose en el mismo horizonte, tanto arriba como abajo. Están como en una franja, en una misma franja están todos los punticos. Si eso sucede, digo son homogéneos, o mejor, hay homocedasticidad. En el de la parte inferior, si yo trazo un horizonte, observen que dentro de las bandas ficticias hay unos que están metidos, pero hay otros que me quedaron fuera de esos linderos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay puntos donde hay mayor dispersión en estos valores de los residuos. Ese es el concepto o cómo analizo visualmente la homocedasticidad y obviamente la heterocedasticidad. ¿Quedó más claro ahí? Si no, bueno, de todas maneras, ahora los volvemos o cuando ya salgan los dibujitos reales, pues volvemos a analizarlo. Pero esa es más o menos la idea por ahora. No, aquí se miden es los residuos. Si los residuos son homocedásticos o no. O sea, si tienen variabilidad similar a través de todo el recorrido de las variables. Bueno, a ver si los demás tienen la misma situación de lo del ruido que nos dice Francisco. Todos me habían dicho que estábamos escuchando bien.
Sí, correcto. Muy bien. Bueno, voy a parar este primer videito acá y a revisar un momento.